Esta es mi exposición del cual les voy a hablar sobre el control de la velocidad. La primera diapositiva habla de la portada, de la cual es la presentación, donde estudio que es el Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo. Número 1. La materia que llevo es sistemas eléctricos. El tema a exponer será control de velocidad RS1. Mi maestro es el docente Eduardo Alberto Soto Cabrera y yo soy la alumna Bigmay Magali Herrera Flores de la materia de Ingeniería en Minas. Como introducción tenemos el control de la velocidad del motor es una propuesta interesante debido a que este tipo de motores son muy utilizados en la industria, por ejemplo en las bandas transportadoras de productos, las cuales deben de tener siempre una velocidad constante, con el fin de que los procesos se realicen adecuadamente. Primero, debemos de saber y entender qué es un control de velocidad. El control de velocidad, también conocido como regulador de velocidad o autocruce, es un sistema que controla de forma automática el factor de movimiento de un vehículo de motor. Esto quiere decir que es conocido también como un regulador de velocidad. Al igual en la imagen que nos muestra en la presentación vemos un control de velocidad. ¿Qué es el control de velocidad? ¿Qué es un control de velocidad de un motor? El control de motores de forma precisa requiere un circuito eléctrico establecido para realizar la regulación de la velocidad mediante técnica denominada y en que consiste básicamente en variar la cantidad de tiempo que el motor recibe tensión. Esto nos explica qué se utiliza en los motores. Y aquí podemos ver en la imagen un pequeño circuito donde al igual tiene un motor. ¿Qué es la velocidad del motor? La velocidad nominal de rotación del motor es la velocidad que indica el fabricante. Se diferencia de la velocidad de sincronismo en el deslizamiento nominal. Sirve para regular la velocidad de giro de los motores de corriente alterna. La velocidad del motor. La velocidad del motor más estable de motor en una red electrónica puede ser introducida insertando una red retraso. La respuesta del control se retarda de modo de que un gran pulso de potencia no sea aplicado en forma inmediata. Aquí podemos ver cómo controla la velocidad del motor en la pequeña imagen. Ya que un motor está funcionando a su máxima potencia, se requiere variar y medir su velocidad. Para medir la velocidad del motor, se coloca el sensor óptico que convierte la velocidad de giro del motor a un voltaje de corriente directa, el cual se establece como la salida del sistema. Finalmente se obtiene el modelo de sistema en lazo abierto y se realiza el diseño del controlador para que el sistema siempre siga en referencia. Aquí vemos una pequeña cabina donde se puede controlar todo. Formas de variar de la velocidad del motor. Ajustar el voltaje y la corriente aplica la devanada de campo. Al aumentar el voltaje de campo, el motor desacelera. El control de armadura muchas veces se prefiere al de campo, pues puede manejarse con más libertad. La producción de par con este método. El control de armadura produce pérdidas de rendimiento y velocidad constante no es muy usado. Las etapas de
que conforma el sistema enlace cerrado. El punto del suma compara la referencia de velocidad deseada con la velocidad censada, provocando un error que se compensa. La señal de error compensada activa el circuito digital que forma las señales moduladas. La etapa de aislamiento protege la circunferencia digital y aplica las señales de disparo de las transmisiones del inverso. El convertidor de potencia alimenta al motor de inducción y el sensor provocando voltaje de corriente directa dependiente de la velocidad del motor. Las etapas de potencia se utiliza un inverso trifásico alimentado en tensión cuya función es convertir el voltaje de corriente directa a un voltaje de corriente alterna. Funcionan como interruptores y que conmutan en forma una señal de voltaje trifásica a partir de un volt de voltaje corriente directa. Las preguntas las realizaré al final. Y las fuentes. Vamos a ver un pequeño video de cómo se manejan este tipo de motores. Funciona, vamos a hacer un pequeño circuito. Yo diría que es el circuito más simple del mundo y lo voy a usar para explicar cómo funcionan las señales PWM. Cuando presiono el botón, el circuito se completa y el voltaje, que en este caso son 5 voltios, fluye por el circuito para encender el LED. Si suelto el botón, el circuito se interrumpe y ahora el LED está apagado. Vamos a demostrar gráficamente lo que está ocurriendo con la señal en un osciloscopio. Y esto es lo que ocurre con la señal cuando presiono y suelto el botón. Esto es una señal digital. Observa cómo tiene una forma cuadrada porque el voltaje aumenta inmediatamente de 0 a 5 voltios y viceversa. Y esto es lo principal que debes entender. La señal solo tiene dos estados. Es por eso que se pueden representar datos binarios con esta señal, 0 y 1, o bajo y alto. Cuando nuestra señal alcanza los 5 voltios, podemos decir que está en estado alto o representa un 1 en el código binario. Y cuando está en 0 voltios, está en bajo o 0 en el código binario. Pero eso es en el caso de representar datos digitales. Por ahora nos interesa es controlar la velocidad de un motor o el brillo de una luz. Normalmente estos pulsos se generan a alta frecuencia y al variar el tiempo de cada pulso se puede controlar el voltaje promedio en la salida. Por ejemplo, si tenemos un pulso de 10 voltios que esté 50% del tiempo bajo y el otro 50% alto, entonces el voltaje promedio es 5 voltios, la mitad del voltaje. Y así podemos cambiar el voltaje promedio en la salida solo cambiando el tiempo de las pulsaciones. Esto sirve para controlar la velocidad de un motor, por ejemplo, o el brillo de un LED o cualquier carga. Las pulsaciones ocurren con una frecuencia tan alta que es difícil notar su interferencia en cualquier carga. Por ejemplo, en un LED, cuando se enciende y se apaga rápidamente, nuestro ojo no es capaz de percibir estas frecuencias. Lo mismo ocurre con un motor. Incluso se puede escuchar un sonido de esta frecuencia. Estas frecuencias son generadas a través de componentes electrónicos, ya que sería imposible que un humano logre esa rapidez y precisión presionando un botón. Y si te preguntas, ¿por qué no usar una resistencia variable para controlar la energía que se le envía a una carga? Algo así como un potenciómetro que resista bastante poder. Pues porque usar una resistencia no es la forma más eficiente de controlar la energía. Mucha de la energía se pierde en forma de calor al pasar por la resistencia, y al tratarse de cargas con mayor voltaje como motores, es simplemente inútil, ya que las pérdidas de energía son importantes. El uso de PWM es la forma más eficiente del uso de la energía, ahorrando bastante más que otros métodos. Muy importante si tu sistema usa baterías. La señal PWM que se usa para controlar servos es un poco diferente. Esta señal debe contenerse dentro de una ventana de tiempo de entre 1000 y 2000 microsegundos.
Esta señal es luego interpretada por un microcontrolador para indicar a un servo cuál debe ser su posición. Pero esto solo contiene información que se usa para controlar la posición de un servo o la aceleración de un variador de velocidad. Pero como dije, es solo información, no sirve para manejar un motor directamente. Para controlar un motor de corriente continua, sí podemos usar el tipo de señal PWM que mostré anteriormente. Ahora vamos a hacer un circuito que pueda generar ese tipo de señal. Y para ello usaremos el popular y económico circuito integrado 555. También vamos a usar otros componentes baratos, incluyendo un potenciómetro que nos permitirá controlar el tiempo de trabajo de la señal, y así variar la aceleración de la carga, en este caso un motor. Podrás encontrar el esquema para crear este circuito en la descripción del video. Vamos a hacer el prototipo de este circuito en la protoboard primero. Observa que estoy usando un transistor para poder controlar altos voltajes y corriente, ya que nuestro circuito integrado 555 solo puede canalizar unos cuantos miliamperes, pero no lo suficiente para hacer andar un motor o una luz de alta intensidad. Es por eso que solo usamos la señal de salida para activar el transistor y a su vez este hace el trabajo pesado, electrónica básica. Dicho esto, continuamos con el tema principal. Como vemos, nuestro circuito funciona bastante bien. Ahora vamos a hacerlo de forma permanente en una placa PCB de prototipado. Y listo, ya tenemos un circuito permanente que funciona. Durante la construcción de este circuito tuve algunos errores, ya que es un poco confuso a veces hacer las conexiones en este tipo de placas. Pero al final lo he logrado. En la entrada he colocado dos tipos de conectores, uno para baterías y el otro para adaptadores de corriente. Funciona bastante bien, pero no es nada estético. Si queremos hacer algo que luzca profesional, es mejor mandarlo a hacer con JLC-PCB. Así que me dirijo a ICEDA, un software gratuito que se utiliza para diseñar circuitos, y he diseñado el circuito desde cero. En la descripción del video podrás encontrar el link a este proyecto. JLC-PCB es el patrocinador de este video. Con ellos puedes mandar a hacer hasta 10 placas por solamente $2, más envío. Si es primera vez que ordenas con ellos, vas a tener un descuento en el envío. La producción de tu diseño solamente tarda 24 horas. Todos los enlaces en la descripción del video. Así que procedo a ordenar 5 de estas placas. No necesito 10, pero te saldría al mismo precio, $2. Y luego de un par de días recibo mi paquete con las placas. Esta es la versión 1.0, pero he mejorado algunos pequeños errores durante la producción de este video y ahora va por la versión 1.1. Es el mismo enlace que está en la descripción del video y desde allí puedes mandar a hacer una copia de esta placa en su versión más reciente. Ahora es momento de comenzar a soldar todos los componentes. La lista también está en la descripción. Vaya, 3 travesaños, ¿quién pasa el Madrid? ¡Corre! ¡No! Soldar todos los componentes. La lista también está en la descripción. Soldar todos los componentes en esta placa, la verdad es bastante fácil. Y además son solamente unos pocos componentes. Hecho esto, este es el resultado final. Y funciona perfectamente. Bueno, aquí ya vemos cómo funciona un control de velocidad. Ahora las preguntas. ¿Qué es un sistema de velocidad? Un sistema de velocidad es aquel que controla la velocidad, ya sea de un motor eléctrico, ya que son muy utilizadas en las bandas transportadoras o en la industria. ¿Qué es un motor de velocidad?
Un motor de velocidad es aquel que controla la velocidad, que podemos monitorear la velocidad o ejerce una fuerza para que pueda hacer el trabajo. Y aquí están las fuentes que utilizaron, saqué la información. En realidad no saqué mucha información porque no encontré mucha, pero lo poco que puse espero que sea de conocimiento. Gracias.